batalla contra las tentaciones. ¿Hay alguien aquí que no se sienta tentado alguna vez? O más bien, ¿cuántos de aquí sufrimos las tentaciones? Todos. Bueno, no, yo quiero entender que todos, no todos levantaron la mano. Y las tentaciones pueden venir de muchas formas y muchas maneras. Ya lo vamos a ver más adelante, más a profundidad. Pero tiene que ver mucho con la satisfacción del cuerpo, de la carne. Y por ahí a lo mejor eso es la tentación, sí, pero también hay por otro lado las tentaciones. Cuando tú estás tranquilo y de pronto viene alguien y te saca de tus casillas, o de pronto alguien te hizo algo, o de pronto ahorita como suenan las noticias, ¿no? Te hace bullying, te molesta, y estás tentado a levantar el puño o a hacer, decir, o sea, y no tiene que ver nada con la satisfacción del cuerpo, pero también es una tentación de la carne. La ira, el enojo, son, eh, es la carne, ¿sí? Es la carne que se pone contra el espíritu. Acompáñenme por favor a Lucas 4:1. De ahí vamos a tomar nuestro texto base que nos va a guiar por esta hermosa enseñanza y que nos va a ministrar. Yo les voy a pedir que abran sus corazones, incluso si están allá atrás, pues también abran sus corazones a la palabra del Señor, porque todos luchamos con todos tenemos esta batalla, ¿verdad que sí? En lenguaje actual 4:1, vamos a leerlo. Y yo quiero que lo leamos todos juntos, ¿sale? A la cuenta de 3, lenguaje actual, acá está, acá va a aparecer. Y esperamos y empezamos después del título, porque ahí está el título, Jesús vence al diablo. Pero está padre ese título. A partir del Espíritu leemos, a la cuenta de 3, 1, 2, 3. El Espíritu de Dios llenó a Jesús con su poder, y cuando Jesús se alejó del río Jordán, el Espíritu lo guió al desierto. Cierren sus ojos, vamos a orar y vamos a pedirle al Espíritu de Dios, al que guió a Jesús, al que llenó a Jesús, que también nos hable y nos llene a nosotros. Amén. Señor, aquí estamos una vez más delante de ti, Señor. Simples mortales, Señor. Tú eres Dios. Tú eres el Rey. Y no hay nadie como tú, Señor. Y en este lugar, Señor, engrandecemos tu nombre, tu palabra, tu poder y todo lo que tú eres. El hombre aquí no es nada, Señor, delante de ti. Todos somos iguales, Señor. Y queremos recibir de ti lo que tú tienes, Señor, para nosotros. Queremos, Padre, que nos hables. Yo deseo, Señor, que me dirijas, que me ayudes, Señor. Te lo ruego, Padre, para guiar a tu pueblo, Señor, a tu iglesia, a tus jóvenes, porque son tuyos, Señor. Y deseo, Señor, que se cumpla el propósito de esta palabra, Señor, para que cada vez más estemos más y más cerca de ti en la comunión contigo y con tu Espíritu Santo, Señor. Háblanos. Dile, joven, háblame. Háblame y dile, abro mi corazón, dile, abro mi corazón, abro mi mente para recibir tu palabra y no rechazarla, Señor. Que mi mente no la rechace, Señor. Que no sea yo tentado por Satanás para rechazar tu palabra, Señor, sino que la reciba, Señor, porque viene de ti. Te lo pido en Jesús. Amén. Amén. Bien, miren, el diablo nos tienta a pecar. ¿Cuántos lo saben? Y nos dice que nadie se va a enterar que lo hagas. Ahí solito donde estás, fuera de este núcleo de hermanos de la iglesia, en tu habitación, en donde quiera que estés, en la escuela. Él te va a decir que nadie se va a enterar,
que nadie lo sabrá, que está bien que lo hagas, que satisfagas tus necesidades y tus deseos. ¿Sabes? Nunca nadie se va a dar cuenta. Así dice Satanás. Nuestro enemigo, porque acuérdense que estamos en las batallas de la juventud. ¿Y cuántos son jóvenes aquí? ¿Cuántos son jóvenes? Amén. Allá hay unos atrás también. Hay batallas en la juventud y hay batallas en la vida cristiana. Nuestro enemigo es un tentador, pero después que pecamos, fíjense muy bien, el enemigo es el tentador, ahí está. Pero después de que pecamos, se vuelve acusador y nos dice, y te dice, después de que pecas y te sientes sucio y te sientes mal, te dice, nunca vas a salir de esto. De esta no vas a escapar nunca. Estás en problemas. Pero primero te estaba ofreciendo todo, ¿verdad? Todo te lo puso en bandeja, en charola de oro, de plata, como tú quieras. Y después estás señalándote, estás en problemas. Y él trata de hacernos con estos pensamientos que nos vienen a la mente. Trata de hacernos perder el equilibrio, trata de desanimarnos, trata de alejarnos de la comunión con Dios y nos hará creer y sentir que nunca podremos regresar. Te hará sentir eso. Te hará sentir que Dios te ha rechazado para siempre, que no puedes venir a Dios después de que pecaste, te hundiste y caíste. De nueva cuenta, como les digo, estamos estudiando una batalla más con la que todo cristiano, hijo de Dios, batalla día a día en esta carne, en los pensamientos y en las acciones. Esas batallas no son pecados, son tentaciones. Desde que recibimos a Cristo en nuestros corazones, Él nos dio su Santo Espíritu. ¿Cuántos lo saben? El Santo Espíritu de Dios que Cristo nos dejó, que Él dijo que nos iba a dejar y prometió que todo aquel que le reciba el Espíritu había de venir a habitar en ti y en mí, habitar en nosotros. Pero eso no significó que ya no pecaríamos más, ¿verdad? Porque muchos a veces se escudan en eso y dicen, oye, pues yo ya nací de nuevo. Bueno, eso creo, dicen, ¿no? Yo ya, pues aquí estoy, pero ¿por qué? ¿Por qué sigo peleando, batallando con el pecado? ¿Por qué? No que todas esas cosas que se van a acabar. Bueno, si alguien te dijo eso, pues lamento decirte que no es así. ¿Sí? No es así. Él nos dio su Santo Espíritu, pero eso no significó que ya no pecaríamos nunca más, sino que nos dio a su Espíritu, el cual nos da dominio propio para evitar pecar. ¿Sí notan la diferencia? ¿Sí notan la diferencia? No se trata de que ya vamos a dejar de pecar. Ya Dios está con nosotros, ya nunca más pecaremos. No, eso no va a suceder hasta que Cristo vuelva. Y en lo que vuelve, tenemos a su Espíritu y nos da el Espíritu de Dios que habita en ti y en mí, nos da el dominio propio para evitar pecar. Habrá ocasiones en las que caigamos, pero habrá muchas otras ocasiones en las que siempre salgamos victoriosos, airosos, vencedores. Amén. Entonces, yo lo que quiero decirte, el Espíritu de Dios está en ti, habita en ti, para evitar pecar, para que no pequemos. Si pecamos, vamos a sufrir. ¿Oyeron bien? Si pecamos, vamos a sufrir. Si pecas, vas a sufrir. Siempre ten presente esto. No hay pecado que no traiga consecuencias. Todo pecado trae consecuencias y algunas veces son consecuencias fatales, graves.
irreversibles, que tendremos que estar con ellas, no sé por cuánto tiempo, tal vez hasta que el Señor regrese. Consecuencias que siempre van a estar ahí. Si pecamos, vamos a sufrir. ¿Cuántos quieren sufrir? Nadie. ¿O cuántos no quieren sufrir? ¿Verdad? Pues el Espíritu de Dios está para ayudarnos y no pecar, ¿sí? Para entender muy bien el estudio de este día, necesitamos conocer bien algunos conceptos. Uno, lo que es una tentación. Dos, comprender, conocer las áreas en las que siempre estamos siendo tentados y en las que seremos tentados. Ya van a ver. Y una más, pues, ¿cómo vencer las tentaciones? ¿Qué es la tentación? Ustedes, vamos a participar. Les voy a dar un tiempito. A ver, ¿quién dice? Lo que sea. ¿Qué es la tentación? A ver. Aquí nadie quiere participar. Lo que sea. ¿Qué es? A ver, ¿qué es? Así sencillo. La tentación es un estímulo que nos incita al pecado. Es una estimulación. Y se puede presentar como algo atractivo, escuchen bien, placentero, pero también se puede presentar en ciertas situaciones que nos quiere sacar de nuestra cabalidad, de nuestra cautela, de nuestra paz, para contender, para ser ofensivos, para ser groseros y hasta chismosos, puse aquí, ¿sí? Es que a veces uno es tentado hasta en eso, que al ceder a eso nos alejamos de Dios, nos alejamos del Señor. ¿Y cuál es el origen? ¿Quieren saber cuál es el origen? ¿Quieren saberlo? Eres tú, soy yo, somos nosotros. Reconozcamos los chavos, la palabra no miente, ¿sí o no? La palabra no miente. Eres tú, somos nosotros. ¿Quieren comprobarlo? Santiago 1, 4, 14, 15. Ahí nos enseña que la tentación nace de nuestros propios deseos no controlados y que si no la resistimos nos lleva al pecado y a la muerte espiritual. ¿Escucharon bien? Si no controlamos, si cedemos a la tentación, nos puede llevar hasta la muerte y muerte espiritual. Dice Santiago 1, 14, 15, dice, sino que cada uno, ¿quiénes ahí están en ese cada uno? Todos. Es tentado. ¿Cuándo eres tentado? Cuando de tu propia o de su propia concupiscencia, es decir, de esos deseos no controlados que hay en nosotros, aunque hay buenos deseos también, pero hay más malos deseos en nosotros que buenos. ¿Por qué? Porque somos una naturaleza caída. Hasta que viene Cristo es que esos deseos empiezan a ser puros y santos. Entonces, cada uno de su propia concupiscencia, sus malos deseos, es atraído. O sea, de lo que hay dentro de ti, eso mismo es lo que eres atraído con las tentaciones y eres seducido por las tentaciones. Entonces, dice, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz ¿qué? El pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. ¿Qué quiere decir esto? Que la tentación, chicos, en sí misma no es pecado. ¿Cuántos lo sabían eso? Qué bueno que lo sabían.
¿Y los que no lo sabían? ¿Cuántos no lo sabían? La tentación en sí misma no es pecado. Ahí está. Pero es pecado hasta cuando entras y se consuma y nace el pecado, y el pecado da luz, la muerte. La tentación no es pecado, porque miren cómo dice Lucas, para que vean. Con esto vamos a comprobar. Lucas 4:2. Busquen ahí. 4:1, perdón. 4:2, perdón. Dice, por 40 días, estuvo Jesús por 40 días en el desierto y era tentado. ¿Cómo dice? Que Jesús era. Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Por lo que teniendo esto en mente, el enemigo, o sea, de que tengas esto en mente, de que la tentación no es pecado todavía aún. Pero el enemigo abusa de eso, te engaña. Y tienes la tentación enfrente, no has cedido, pero él ya asume y te engaña que ya caíste. Teniendo en mente esto, el enemigo no debería engañarnos si aún no hemos cedido o dado paso a esa tentación, si no solamente hemos sido tentados. A menos que cedas, a menos que avances en eso, ahí sí. Adiós tentación, bienvenido pecado. El problema es que muchos, cuando muy frecuente somos tentados, el problema está en que muchos viven al límite de la tentación. No han renunciado a las cosas que saben que ya no deben estar frente a ti, que no deben estar en tu teléfono. Hay veces que habrá necesidad de poner muros, cerrojos, candados para evitar la lucha que traes. Y tú sabes muy bien cuál es tu mayor lucha. Tú sabes muy bien con qué eres tentado todos los días. Y sabes muy bien que tantas veces cedes a eso, a ese pecado. Entonces, eso es porque vives al límite, no le pones límites. Estás tan cerca de la línea que tú dices, no me pasa nada, yo lo logro, puedo estar aquí en la computadora sin problema, muchas horas jugando. David así le pasó. Y siempre nos agarramos de bajada a David, ¿verdad? Miren, chicos, ese es el problema. Este es el problema de vivir al límite con las tentaciones. Porque Satanás, aunque acuérdense que ya estudiamos, es un ser espiritual y él no es omnipresente, pero hay un montón de demonios que le sirven. Satanás siempre está cerca de uno. Piensa en esos momentos en los que estás frente a la tentación, porque sabes que Satanás siempre está cerca de uno y está preparado con una dinamita enorme. Ahí está. Tiene una larga mecha y él está con el cerillo, con el encendedor, listo para tirar la mecha y destruirnos. Él está preparado cuando nosotros estamos distraídos. Está listo, pero cuando estamos atentos, la mecha, el encendedor tal vez se tiró y la mecha se prendió, pero inmediatamente la apagas y te apartas y te vas. Pero ten en mente eso. Estudiemos a Jesús. Él fue tentado en todo. Ay, ¿cómo, hermano? Si Él era Dios. Él se hizo carne, como tú y como yo. Él entiende y comprende perfectamente tus debilidades, mis debilidades. Él fue tentado en todo.
en todo. Y ahorita vas a ver que en este pasaje, en esta porción del versículo 1 al versículo 13, nos dice que fue tentado en todo. No, ¿cómo, hermano? Si nada más hay 3, en todo. ¿Ya lo vas a ver? ¿Qué te parece si lo leemos? Ay, ya van 20 minutos, qué rápido se va. Voy a apurarme. Lucas 4:1, Jesús lleno del Espíritu Santo. Sigan ahí su Biblia. Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán, fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días y era tentado por el diablo y no comió nada en aquellos días pasados, los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito, subrayen ahí, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y llevó el diablo a un monte, a alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra, y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, o sea, de todos los que habitaban en esos países. Porque a mí, dice Satanás, me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Si tú, postrado, me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está. Vuelve a subrayarla ahí, yo también lo tengo subrayado. Porque ¿qué? Escrito está. ¿Por dónde voy? 8. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre un pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden. ¿Sí? En las manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús, ¿qué le dijo? Dicho está: no tentarás al Señor tu Dios. Y cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Tremendo pasaje que nos enseña todo sobre la tentación y para vencer la tentación y el pecado. En este pasaje podemos ver que Jesús fue tentado en 3 ocasiones. ¿Sí lo notaron? De las mismas 3 formas que todo hijo de Dios, todo aquel que cree en Jesús es tentado. Y esas 3 formas generalizan todo tipo de tentación, todo tipo de pecado. ¿Cuáles son las áreas, chicos? Escuchen bien con atención y que no les robe Satanás lo que hoy necesitan aprender. ¿Cuáles son las áreas en que todos somos tentados? Conforme a lo que vimos aquí, la misma palabra de Dios nos los responde. Vayan por favor a 1 de Juan 2:16. ¿Lo tenemos? Digan amén. 1 de Juan 2:16. ¿Lo tenemos? Amén. Estas son las 3 áreas que generalizan un mundo de tentaciones. Porque todo lo que hay en el mundo, tome nota, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. En esas 3 cosas Jesús fue tentado y tú y yo somos tentados. Cuando somos tentados para satisfacer los deseos de la carne, la satisfacción del cuerpo. Cuando somos tentados para satisfacer los deseos de los ojos. Y esto tiene que ver con el querer poseer,
Cuando somos tentados para vanagloria de la vida. Y esto tiene que ver con el ser. O sea, no con el ser vivo, con el ser. Yo quiero ser. Ahorita van a ver. Para más claridad de este primera Juan 2:16, vamos a leerlo en Nueva Traducción Viviente, si no me equivoco. Para que vean que ahí está los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, lo que todo mundo desea que no está en Dios. Pues el mundo, dice, solo ofrece ¿qué ofrece? Intenso deseo. ¿Por qué? Carne, cuerpo, físico. ¿Qué otra cosa? Un deseo insaciable. ¿Por qué? Tremendo. ¿Cuántas cosas deseamos y las volvemos un Dios? Y desplazamos a Dios por esas cosas. Y también, y el orgullo, el ser. ¿Sí lo ven? El logro. Yo soy el gran, ya no voy a decir profesión. Pongan su profesión ahí, para no entrar en detalles, porque luego piensan mal de uno y entran en tentación y caen. Ay, el hermano me tira a mí nada más porque estoy estudiando eso. No, ahí está. ¿Sí lo leen? ¿O digo profesiones? El mejor vendedor, ya, para que así no entremos en conflictos de que eso lo dice por mí. No, hermanos, ese tema es serio, tan serio, que la palabra lo dice, y si la palabra lo dice, es muy serio. Tus logros, tus posesiones, eso tiene que ver con el ser. ¿Y sabes qué? De esas tres cosas, dice, nada de eso, ni tu profesión. Ay, ¿para qué me estoy desvelando tanto? No, tranquilo. No se trata de eso. Si ocupa el primer lugar en tu vida, no estés tranquilo. Si te quita el tiempo con Dios, tu trabajo o tu escuela, sí, preocúpate. ¿A qué le das más tiempo? ¿A qué le dedicas más tiempo? Porque nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Claro, hay que estudiar, hay que prepararse, hay que ser los mejores, por supuesto que sí. Pero que nada de esto nada de eso estés por encima de tu relación con Dios. ¿Sí me explico? Y el mundo lo gobierna Satanás. Dice, pues el deseo del mundo, lo que el mundo ofrece. Y grábate esto, joven, tú que apenas estás empezando a caminar en el Señor. El mundo lo gobierna Satanás. Es cruel para, para algunos escuchar esto, pero la Biblia lo dice. No es cruel, lo dice Dios. El mundo lo gobierna Satanás y sus demonios, y quieren hacer mucho daño. ¿No lo notan hoy en nuestros días? ¿Qué tanto daño está haciendo? Hoy en el Día Internacional, felicidades, señoritas. Escuchaban la radio, oye, pues, mujeres y todo eso, pues agarrándose unas con otras ahí en la radio por la política. O sea, ¿por qué? Porque a este mundo lo gobierna Satanás y sus demonios y quiere hacer mucho daño. Pero ¿sabes a quién quiere hacer más daño? A ti, porque te quiere apartar de Dios. Satanás no puede atacar a Dios, definitivamente, pero va a atacar lo que más ama.
Así hacen los malos aquí, ¿verdad? A veces ellos atacan lo que más ama una persona. Pues así, Él no quiere que nadie se salve. Y así fue tentado nuestro Señor Jesucristo en el desierto, esas 3 ocasiones. Pero miren, notemos de dónde venía Jesús y hacia dónde iba. Está tremendo. Él venía, si ustedes leen un capitulito antes, unos versiculitos antes, Él venía del Jordán. ¿De dónde venía? ¿De dónde? A ver, ¿quién dijo ahí? Fuerte, fuerte. ¿Ah? De bautizarse. ¿Y otros qué dijeron por ahí alguien? De recibir el Espíritu después. No, hombre. Venía del Jordán, venía de bautizarse, venía gozoso, venía lleno del Espíritu, venía después de haber recibido el Espíritu, venía lleno de Él. Y luego fue llevado al desierto. Y miren este principio, chavos. Las más grandes tentaciones siempre vienen después de una gran experiencia con Dios. A ver si me explico más. Acabas de tener un hermoso tiempo con Dios en adoración. Estás recibiendo la palabra de Dios. Y vienes y recibes y estás así, Señor, y te entregas y te arrepientes. Y dices, ahora sí voy, Señor, y perdóname, me entrego. Y sales de aquí y te empiezan a decir algo, no sé, a lo mejor si tus papás son inconversos. A mí me pasó en alguna ocasión, después de haberme bautizado, lloré bastante porque, ¿cómo si tú naciste en esta pila católica? Y que no sé qué, que por acá. Pero para mí fue algo hermoso. Y cuando tú tienes un tiempo hermoso, parece ser que hasta tu prójimo más próximo que está ahí en tu casa es utilizado para atacarte y sacarte de tus casillas, enojarte, airarte y perder todo. ¿Sí pasa, verdad? ¿Sí les ha pasado? A mí sí. Vienes con gozo, sales con gozo de la iglesia y de pronto pasa algo en el trabajo, en tu casa. Pero eso sucede. Hasta mi esposa es utilizada, o yo mismo soy utilizado para cuando ella también recibe al Señor, lamentablemente. Entonces, las más grandes tentaciones vienen después de una experiencia con Dios, porque dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto. Quiero que piensen en algo, mis queridos jóvenes. Cuanto tú más, como hace un momento, tuvimos un muy gran tiempo con Dios. Y todos los que procuran ese tiempo con Dios, cuanto tú más te metes con Dios, más eres tentado por Satanás. ¿Sí lo has notado? ¿Y qué haces? ¿Cedes? ¿Caes? ¿Dónde quedó todo lo que recibimos? Lo que recibiste. Cuanto más te metes con Dios, más eres tentado por Satanás. Las más fuertes tentaciones llegarán después de una gran experiencia espiritual con el Señor. Cuando vienes de un glorioso encuentro con el Señor, tal vez en la adoración, la palabra que recibiste o lo que el Señor te dio en tu devocional, que desde que ya llevamos un tiempo, yo creo que esas hojas ya casi está por acabarse la libreta, los que le regalaron libretas chiquitas, ¿no? El Señor te da una palabra, tuviste un tiempo de oración hermoso y luego bajas y hay problemas abajo en la casa o en la escuela o en el camino.
A los que manejan y se le metieron y ya salieron cosas de la boca. El enemigo querrá desestabilizarte con situaciones que te agiten, que te hagan caer para que pierdas la comunión con Dios. Y así Jesús venía de un gran y glorioso encuentro con Dios, el Padre, después de haber sido bautizado y de pronto lleno del Espíritu, el Espíritu mismo le llevó al desierto. Y si el Hijo de Dios fue llevado al desierto para ser probado, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros, simples mortales, no? Pero resucitados en Cristo. Amén. Pero aquí hay un principio tremendo también en este desierto, cuando eres tentado, cuando eres llevado al desierto más bien. Aquí hay un principio hermoso y tremendo. Hay veces que la tentación se va a hacer presente a como lo fue en el Edén, como el primer Adán, el cual fue tentado, ¿sí o no? También fue tentado en el Edén, en ese lugar hermoso, lleno de vegetación, animales, fue tentado. ¿Entienden lo que digo? Entiéndanlo. En ese lugar tranquilo, pacífico, fue tentado. ¿Y sabes qué? Fracasó. Pero otras veces las tentaciones se hacen presentes en el desierto, así como Jesús, el segundo Adán le llama la Biblia. Pero él nunca pecó y él salió victorioso. ¿Sí lo han leído? Ahí está el principio. Sea en el Edén, sea en el desierto, vamos a ser tentados. ¿Sí? Lo que quiere decir que, esto quiere decir que a cualquier persona y en cualquier momento las tentaciones van a llegar. ¿Sí está claro? Entonces, no nos confiemos, porque la tentación llega a quien sea. Si a Cristo le llegó, ¿cuánto más a ti y a mí? Porque la tentación va a llegar a quien sea y cuando menos lo esperas, a menos que vivas al límite y estés constantemente cayendo. La pregunta es, ¿cuáles son las áreas que Satanás usa para tentarnos? Ahí está en el estudio de Jesús, de la tentación de Jesús. Satanás, chicos, nos conoce muy bien. Él sabe. ¿Tú crees que no sabe lo que te gusta? ¿Tú crees que no sabe lo que nos gusta? ¿Ustedes qué dicen? Claro, si nos los pone hasta en bandeja, ¿verdad? No en la bandeja del correo, en bandeja. Él nos conoce muy bien y sabe lo que más te gusta hacer, ver, decir, tocar. Él conoce muy bien tus debilidades y mis debilidades. Por eso es muy peligroso estar cerca de la línea. Ya no deberíamos estar cerca de esa línea. Deberíamos estar muy lejos para evitar ser tentados con el mismo pecado. Porque Él conoce muy bien tus debilidades y siempre está preparado para ofrecerte lo que te hace sentir mucha satisfacción. Y te pondrá delante de tus ojos lo que te cause mucho placer para hundirte. Entonces, ¿qué son los deseos de la carne? Son los deseos que cometemos con nuestros cuerpos. La carne en sí misma no es diabólica, pero puede ser utilizada por Satanás
fíjense muy bien, puede ser utilizada por Satanás en forma de lascivia, lujuria y hasta sensualismo. Vayan pensando que Dios vaya removiendo nuestro interior, tu mente, para que vayas sacando esas cosas, para que al final las pongamos delante de Dios y nos despojemos de ellas. Los deseos de la carne tienen que ver con el área de apetitos y acciones físicas, como alimento, como el sexo, antes del matrimonio, por supuesto, como el alcohol, como las drogas, como la pereza, como la vagancia, como la procrastinación, y todas estas cosas están en el cuerpo, los cuales son los deseos de la carne y tienen que ver principalmente con lo que hacemos. Pero también son aquellas cosas, como les dije al principio, externas, que son provocadas por otros, por terceros, para irarnos, para ser agresivos, para ser groseros o incluso para ser chismosos. Y el versículo 2 de este capítulo 4 de Lucas dice que por 40 días Jesús estuvo en el desierto y era tentado por el diablo por una necesidad legítima. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales, ¿qué tuvo Jesús? ¿Es pecado comer? Díganmelo por favor, ¿es pecado comer? No, claro que no. Claro que no. Es algo legítimo. Los deseos de la carne son todos aquellos que dan satisfacción a nuestro cuerpo. Y hay deseos que son legítimos, como comer. Jesús, pues, 40 días, si nosotros ya hace rato comimos, ¿quiénes tienen hambre ya? Hace 2 horas comimos y ya tenemos hambre. Y Jesús sintió hambre y ¿sabes qué? Toda la artillería pesada de Satanás estaba apuntando a él para que cayera por esa necesidad. Estaban así, como cuando tú y yo estamos frente a la tentación. Está toda la artillería pesada de Satanás esperando a que tú y yo caigamos. Y ahí estaban, apuntándole a él. Ahorita cae. ¿Quién le dice algo? ¿Quién lleva el mensaje para decirle? ¿Quién le invita a que las piedritas y que le haga unas conchas de eso? Porque era una oportunidad para hacerlo caer. Tenía 40 días sin comer, sin tomar algo. Sabían, o sea, era una oportunidad para hacerlo caer. Y ellos tal vez decían dentro de sí, hay que tentarlo con algo, con comida, con unos panes. Total que la próxima panadería está en 15 kilómetros de aquí. La panadería más cercana se encuentra a 15 kilómetros, así que lo haga. Total que él es Dios, ¿no? Y Satanás lo tentó para que satisfaciera esa necesidad legítima, pero usando su poder de Dios. Y Jesús no vino a eso. Fíjense cómo dice el versículo 3. Entonces el diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se conviertan en pan. Es decir, ¿por qué sufres, Jesús? Si tienes el poder para hacer lo que tú quieras. ¿Por qué sufres, joven? Dale, total nadie te ve. Hazlo, cede. Ni nosotros vamos a decir nada.
Aquí nadie dio, no, aquí nadie vio nada. ¿Sí o no, muchachos? Y ya. Así es de Satanás, así es Satanás. Y así le dijo a Jesús, Jesús, come, hombre, si no es malo. Chicos, nuestro cuerpo siempre va a pedir satisfacción de algo. Y algunos de esos deseos pueden ser legítimos. Pero pecamos cuando no respetamos el tiempo de tomarlo. ¿Sí me entienden o necesitan que sea más claro? Por ejemplo, las relaciones fuera del matrimonio. La Biblia le llama, ¿cómo le llama? Fornicación. Ah, muy bien, estamos en línea. Dios creó al hombre y a la mujer y se unirá el hombre a su esposa y serán una sola carne. Es legítimo, pero fuera del matrimonio es ilegítimo. Y si pecas, vas a sufrir. Entonces, hay que respetar el tiempo en las que se deben de hacer. Otro, ¿es malo ver una serie? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Ah, bueno. ¿Es malo ver el fútbol? Ahí sí, no, ¿cómo crees? Toda la jornada 28 que va ahorita. Nos encanta ver pelis. ¿A cuántos les gusta ver pelis? A mí me encanta ver películas con mi familia, lo disfruto muchísimo. Me gusta ver fútbol, eso sí lo veo solo porque pues ahí nadie ve en la casa fútbol y me aburro. Claro, nos encanta ver pelis, nos encanta ver el fútbol o jugarlo, ¿sí o no? Pero ¿en dónde está el problema? Ah, ¿verdad? ¿En dónde está el problema? Yo creo que no vamos a terminar, chavos. El problema está cuando ese deseo sobrepasa los límites y le dedicamos más tiempo a eso que a Dios. Y nosotros sabemos muy bien que cuando el Espíritu dice ya, hasta aquí, porque tú lo sabes. Tú sabes cuando el Espíritu ya te tiene inquieto y dices, no, ya vi las 6 temporadas y quiero hacer otra. No, ya las 6 temporadas definitivamente el Espíritu de Dios no está ahí, ¿eh? Pero al segundo, al tercero, ya sientes, los que tienen el Espíritu de Dios ya sienten, no, ya. Y luego, no, y no he leído hoy, no, menos, peor. O ya jugué demasiado, o ya le di demasiado tiempo al teléfono, a las redes. Tú lo sientes, tú lo sabes. Y el Espíritu dice, ya, hasta aquí. O ahora no es el momento de ver series. Ahora no es el momento de ir a jugar. Ahora no es el momento de ver el fútbol. Es el momento de buscarme. Es el momento de estar conmigo. Eso tú lo sabes. Lo sabemos bien. Una pareja de novios debe tener siempre límites. ¿Para qué? Para que lo legítimo no se vuelva ilegítimo y traiga consecuencias. Todo tiene su tiempo. Pero muchas veces se prefieren hacer otras cosas para satisfacer a la carne cuando el Espíritu está llamando para buscar a Dios. No, es que yo no tengo que hacer, ya no voy a decir qué actividades para no meterme en situaciones. La actividad que tú quieras. Pero también hay otra tentación en cuanto a los deseos de la carne. Tu cuerpo, principalmente chicas, ¿cómo lo vistes? O sea, no de cómo lo vistes de ver. No, pues ya lo que me veo es una lonjita por acá. No,
de cómo lo vistes. Cuando elegimos nuestra ropa, una nueva ropa, muchas veces y hoy en día es para satisfacer la carne. Ay, porque esto se me ve bien, se me ve bonito y me luce, no sé. Por eso hay que cuidar lo que eligen, chavos, chavas. Porque muchas eligen para sentirse bien, satisfaciendo a la carne, sin importarles qué tan descotado, qué tan ajustado te quede. Y nuestra vestimenta debe ser con decoro. Voy a darle vuelta a la página, porque ya vemos una de las 3 tentaciones: los deseos de los ojos. Al igual que el cuerpo, los ojos también tienen apetitos. ¿Sí sabían eso? Pues ahí está en la palabra. Dice el versículo 5 de nuestro capítulo 4, dice: y le llevó el diablo a un monte alto y le mostró en un momento todos. ¿Con qué lo vio? Pues con los ojos, ¿verdad? Todos los reinos de la tierra. Y el diablo le dijo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero se la doy. Es mentiroso. Los deseos de los ojos tienen que ver con aquello que vemos y que deseamos. Jesús, yo no sé qué le estaba pasando por la cabeza a Satanás en ese momento, que le ofreció a Jesús algo de lo que, sí, en efecto, desde la caída en el Edén, Él poseyó todo el mundo. Le fue dado en posesión. Pero ¿quién es el dueño de todo? Dios. Jesús es el dueño de todo. Pero escuchen bien para entender esto. Pero él estaba enfrentando un proceso que lo tenía que hacer en la carne, en su cuerpo, para cumplir las exigencias de la ley, para podernos presentar delante de Dios a los que habíamos de creer en Él. Amén. Todos los reinos son de Él. En ese momento eran de Él. Pero Él en ese momento, en su carne, con el propósito que tenía que cumplir, Él tenía que cumplir su misión para luego recibir lo que le pertenece. ¿Sí? Los reinos. Pero Cristo no podía tomar atajos. Solo porque Satanás se lo estaba ofreciendo. Era un buen atajo, muy tentador. Pero Cristo no tomó atajos. Debía enfrentarlo, y debía enfrentarlo en la cruz. Debía enfrentar la ira de su Padre por tu pecado y por mi pecado. Y lo que Satanás le ofreció aquí fue un motivo para abandonar el plan. Como muchas veces se te va a presentar a ti cosas atractivas del mundo, que el mundo te va a ofrecer para apartarte de Dios. Pero ora a Dios, porque si esas cosas te apartan de Dios, entonces no son de Dios. Como aquel que una vez escuché, que decía un joven: oye, pues servidor en la iglesia, fiel servidor, y de pronto pues estaba buscando trabajo y, oye, no, pues pues me ofrecieron un trabajo y me lo ofrecieron acá, pero definitivamente me va a apartar de todo. ¿Cómo? Pues sí, primero porque me tengo que cambiar de localidad. Segundo porque pues ya no voy a tener tiempo para servir al Señor. Como decimos aquí, papito, eso no es de Dios. Mamita, eso no es de Dios. ¿Tú crees que Dios te va a dar algo para apartarlo de Él? No, por supuesto que no.
Lo que tienes que hacer es orar y orar y orar y orar hasta que Dios responda y te dé lo que Él te va a dar o te ha de dar, que no te apartará de Él. ¿Le damos un aplauso al Señor? ¿Cuáles son tus más grandes anhelos, joven? ¿Cuáles son tus más grandes deseos? Porque sí los tenemos y no es malo. ¿Esos anhelos, esos deseos están alineados a la voluntad de Dios? No respondan. Solo ten cuidado. Solo ten cuidado. Porque el diablo puede hacernos grandes ofertas. ¿Para qué? Para apartarnos de Dios. Y a Jesús le hizo una super oferta jugosa, atractiva a los ojos, con el propósito de apartarlo de su Padre. No hay nada malo, chicos, en querer poseer cosas. Los deseos y las posesiones no son malas. El problema es cuando amas más eso que a Dios. 1 Timoteo 6:10 dice: porque raíz de todos los males es el amor al dinero. ¿Es el amor a qué? Aguas, chavos. El cual codiciando algunos, ustedes no, ni yo, algunos, ¿qué les pasó? Se extraviaron, se apartaron de la fe y fueron traspasados. Si pecas, vas a sufrir. ¿Cuáles son tus metas personales, chico, chica? ¿En qué inviertes toda tu energía en el día? Medita en esto, por favor. ¿En qué inviertes toda tu energía en todo el día? ¿Te matas tanto para lograr lo que deseas? ¿Quién es lo más importante o qué es lo más importante para ti? Si es una pasión que te consume, entonces Satanás te está tentando o ya te tiene preso. Una de dos. O te consume el deseo de crecer en Cristo. Te consume el anhelo de compartir el evangelio con otros y que otros le conozcan. O te consume el tener tiempo de comunión e intimidad con Dios y con los de la fe, tal vez. Oye, vamos a adorar, vamos a buscar a Dios. ¿Arde en ti el deseo por la casa de Dios? Por venir aquí. El último, la vanagloria de la vida. Versículo 9. Y le llevó a Jerusalén y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está. Satanás dijo: me está citando las escrituras. En esta tercera yo también se la voy a citar. Y a veces nos engañamos con la misma palabra del Señor. Y Satanás la usa para engañarnos muchas veces. A Eva le dijo: sí, con que Dios le dijo que no comieran de todo árbol. Pero Eva dijo: no, espérate. O sea, sí podemos comer de todo. O sea, me estás confundiendo. No es así. Entonces Satanás dice: porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti que te guarden y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu piedra. Esta tentación tiene que ver con el ser alguien, el ser el más importante, el ser el reconocido por todos, por ser el más competitivo en el trabajo, en la escuela, en el club, en el equipo, donde tú quieras. Pero también es tener autoridad y poder.
en la iglesia, en el equipo de servidores, de alabanza, no, pues yo me las sé todas. Que la atención de todos esté centrada en ti y no en Dios. Pero hago la aclaración. No hay ningún problema con ser inteligente. ¿O sí? ¿Ustedes qué dicen? No hay ningún problema con ser inteligente. No hay ningún problema con ser competitivo. ¿O sí? ¿Ustedes qué dicen? No. O ser reconocido por alguien. El problema está cuando te desvives por lograr eso y por tener el reconocimiento. Muchos tienen gran satisfacción, sienten grandes halagos cuando, sí, no, mira, es que. Y Jesús dijo en Juan 5:41, gloria de los hombres no recibo. Pablo dijo que todo su conocimiento y posesiones los tenía por basura para ganar a Cristo. Satanás, chavos, quiere hacer lo mismo que él quiso hacer y que no pudo. Y quiere hacer lo mismo contigo y conmigo. Él quería ser como Dios. Deseó el lugar de Dios, el mismo trono de Dios. Y quería que Jesús se rebelara contra su Padre en su humanidad. Hazlo, total que Dios te va. Está escrito, tú decláralo, establécelo y decrétalo y vas a ver que no va a pasar. Cristo era y es Dios y no cedió a ninguna de las ofertas de Satanás. No está mal que deseemos un buen trabajo, chavos, para que no se confundan. Entonces ya no hago nada. No está mal en querer ser los mejores en nuestras profesiones, no está mal. Viajar, ¿a dónde quiero viajar? Ya sé quiénes me van a regalar mi viaje. No está mal querer viajar, pasear. No está mal querer ser prósperos. Hay que hacerlo, hay que esforzarse y lograrlo. Siempre y cuando estas pasiones no nos aparten de Dios. Hay que hacerlo. ¿Pero a costa de qué? ¿Haciendo a un lado a Dios? No. El enemigo te quiere completamente apartado de Dios y te tentará y ofrecerá miles de placeres, actividades, ocupaciones para lograrlo. Te ofrecerá cosas legítimas para que te le adelantes a Dios y a la vida y las tomes ilegítimamente. ¿Cómo estás enfrentando la tentación, chavo? ¿Cómo estás enfrentando aquello que causa gran placer a tu cuerpo? Ya sea comida desproporcionada, pornografía, masturbación, sensualismo, las malas amistades, la pereza, la pérdida del tiempo viendo todo el día series, jugando videojuegos en redes sociales y la lista sigue y sigue y sigue. O cargándote de actividades, incluso dejar de descansar para lograr tus metas o propósitos personales, los cuales pudieran ser terrenales y pasajeros. Recuerda, Jesús fue tentado en todo. Él fue hombre de carne y hueso como tú y como yo, pero sin pecado. Pero ¿cómo venció las tentaciones? ¿Cuántos quieren ese secreto? Saber ese secreto. Pues vamos a regresar al inicio de la prédica. Versículo 1. Siendo lleno del Espíritu y de la palabra de Dios. ¿Cómo venció las tentaciones? Mi hermano, si tú no pasas tiempo con Dios, siempre vas a estar de derrota en derrota. El Hijo de Dios nos enseña cómo vencer. En las 3 ocasiones, Jesús, lleno del Espíritu Santo, dijo: escrito está, dicho está.
hasta que el diablo le dejó por un tiempo, porque cuando regresó más furioso aún. Y fue cuando nuestro Cristo enfrentó la cruz. Esa es la clave, siendo llenos del Espíritu. Pero hay algo muy importante también que tienes que tomar en cuenta. Escuchen bien esto, porque esto te ayudará a vencer. Muchos cristianos toman el hecho de pecar muy a la ligera, el pecado. Y el hecho de pecar lo toman muy a la ligera, cuando ante Dios el pecado es algo muy, muy, muy grave. Es como levantarle el puño a Dios. Habacuc 1:13 dice: muy limpio eres de ojos para ver el mal, Señor, ni puedes ver el agravio. Graben en su corazón la gravedad del pecado y la ofensa a Dios. Salmo 5:4-6. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. No respondas. Pero ¿qué onda con las mentiras? Ni de chiste, chavos. Mentira es mentira. Al hombre sanguinario y engañador, ¿qué dice la palabra? Abominará al Señor. Y el problema es que caemos en las tentaciones porque no tememos al Señor. Tenemos en poco el pecado. El pecado es la mayor ofensa a Dios. Él lo abomina, Él lo aborrece. Si pecamos en ese pecado y no sentimos nada, y una y otra vez lo haces, te voy a decir algo bien serio, como todo lo que he dicho. Si pecas y en ese pecado no sientes nada y una y otra vez lo haces, entonces duda de tu salvación. Porque la reacción de un hijo de Dios que ha sido lavado, que ha sido limpiado por la sangre de Cristo, el pecado lo hace sentirse incómodo y esa incomodidad lo lleva siempre a humillarse a Dios. Cuando pecas, ¿te sientes incómodo? ¿Sucio? ¿Avergonzado ante Dios? ¿Qué remordimiento sientes más cuando pecas? ¿Sientes remordimiento por las consecuencias y el castigo por haber pecado? ¿O te sientes muy triste, muy mal por haber deshonrado a Dios con ese pecado? Si es lo segundo, eres hijo de Dios. Acompáñame rápidamente al Salmo 51. David sabía perfectamente la gravedad del pecado, chavos. Lo ofensivo que era para su Dios. Él le decía después de haber pecado: Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Sentía un profundo pesar, no porque lo que iba a decir la gente. Esto lo escribe después de que peca y cae con Betsabé y es evidenciado por el profeta Natán. Y a David no le preocupaba lo que pensaran los que lo vieron hacer lo que hizo. Le preocupaba más lo que pensaba Dios. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame. Eso es lo que hace el pecado en nosotros, lo que hace sentirnos, nos hace sentir sucios. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado.
Joven, toma en serio el pecado. Piensa que Jesús fue tentado en todo, como cualquier persona. Hebreos 4:15 dice, nuestro sumo sacerdote, o sea Jesús, y grábate esto en tu corazón. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. ¿Sabes algo? Cuando eres tentado, quiero decirte que no estás solo en esa tentación. Sí, hermano, ya me dijiste que Satanás está ahí, toda la artillería está apuntando. No, sí, toda la artillería está apuntando. Pero hay un escudo protector que está junto a ti. Cuando eres tentado, quiero decirte que no estás solo. El Hijo de Dios, el que comprende todas nuestras debilidades, todas, está ahí contigo. Porque el Espíritu de Dios está en ti y te quiere ayudar a vencer toda tentación. El secreto es estar lleno del Espíritu del Señor, pero también es estar alerta y es estar orando para que no entremos en tentación. La tentación se puede evitar. ¿Cómo? Mateo 14:38. Velen y oren. ¿Qué dice? Velad y orad. Si tú oras, si tú lees, si tú oras, si tú estás alerta, Jesús nos está prometiendo algo hermoso aquí. ¿Sí lo notas? ¿Sí lo alcanzas a leer? Jesús te está diciendo y nos dice, si ustedes están alertas, si ustedes oran, lo harán y no entrarán en tentación. Oren, estén alertas para que no entren en tentación. Si no oramos, si no velamos, estamos alertas, la carne es débil. El espíritu está dispuesto. Cuando te dice, párale, no cruces la línea, hasta ahí, no avances. Ven conmigo, ve a la palabra, ve a estudiar, escucha alabanzas. Ya no pongas más esa música. Es el Espíritu hablándote. Es el Espíritu hablándote. ¿Estás cansado de ceder al pecado? ¿De caer una y otra vez? ¿Estás cansado de que tus ojos anhelan cosas que no están conforme a la voluntad de Dios? Necesitas volver a tu primer amor. Necesitas estar apegado a Jesús. Ponte de pie. Reconoce que tus pecados no están ocultos a Él. Y dile que te limpie y que te lave
Y abre tu corazón para que Jesús siempre ocupe el primer lugar en tu vida. Y vela y ora. Señor, hoy venimos ante ti, Señor. Mientras esté en esta carne, Señor, entiendo que voy a ser tentado, así como tú fuiste tentado, Señor. Tal vez por un tiempo sea llevado al desierto, o sea que esté en el Edén. Comprendo que puedo ser tentado, Señor. Y el enemigo de mi alma querrá apartarme de ti. Señor, yo ya no quiero, Señor. Dile al Señor, yo ya no quiero vivir esclavizado a este pecado. Dile al Señor, yo ya no quiero, Señor, caer, sentirme sucio, apartarme de ti, perder mi comunión contigo, Señor. Perdóname porque sí me doy cuenta cuando soy tentado, Señor. Y muchas veces cedo, traspaso la línea, Señor. Perdóname, Señor. Joven, ese es el momento para que tú te pongas a cuentas con el Señor. ¿Has escuchado un tema extraordinario? Así como Jesús venía de tener ese momento extraordinario con el Padre, lleno del Espíritu, inmediatamente se encontró en el desierto. Llénate del Señor, llénate de su Espíritu. Vence las tentaciones. El Hijo de Dios nos dice cómo hacerlo. Nos ha dicho cómo hacerlo. Nos ha dicho cómo lo dice Él, cómo lo hizo Él. Señor, dile, perdóname, perdóname, Señor, perdóname y lléname una vez más de ti, de tu Espíritu. Lléname y lléname y hazme vivir en victoria, Señor. Hazme alejarme de toda tentación, Señor, para no pecar contra ti, para no ofenderte a ti, Señor. Hazme entender la gravedad de lo que es el pecado, Señor, y que el pecado me aparta de ti, Señor, y que el pecado te ofende, Señor. Que ni de chiste, que ni de juego, Señor, juegue yo, Señor, con esto, Padre. Por favor, y llénanos de ti, Señor. Gracias, Jesús. Gracias por comprendernos. Gracias por entendernos. Gracias por mostrarnos, Señor, que se puede hacer frente a la tentación si estamos llenos de tu Espíritu, si estamos alertas y si oramos para no caer en tentación. Porque el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Gracias, Jesús.